Bueno, hoy es viernes 19 de marzo y esta mañana pues hemos estado con el AMPA del CEI Sierra Elvira, con la FAMPA, con otras organizaciones sindicales protestando en frente de delegación por la pérdida, bueno, de unidades en general en la escuela pública y de la unidad de 3 años, de una de las unidades de 3 años del CEI Sierra Elvira. Acto seguido había una rueda de prensa por parte de doña Ana Berrocal, la delegada de Educación de aquí de Granada, en la que decía que actualmente no se había suprimido ninguna unidad en toda la provincia porque estábamos en fase de planificación. Pues esa es la pregunta. Si estamos en fase de planificación, si aún no ha terminado, no ya la matriculación, sino siquiera la escolarización, ¿por qué quitan una unidad? Si ese es el problema de fondo. ¿Por qué no se esperan a que finalice la escolarización para quitar o no la unidad? Ese es el problema de fondo, porque ha sido el único centro de la zona que ha perdido una unidad antes del periodo de escolarización. Ese, por tanto, es la primera pregunta. La segunda no es una pregunta, es una cuestión que le decimos. El problema de fondo, ¿sabe cuál es? Que no nos fiamos de ustedes. No es que no nos fiemos por un prejuicio, sino por un juicio sobre unos hechos anteriores. Por ejemplo, pero esto es uno de los miles de ejemplos que podemos dar. El curso pasado en el CEI Río Verde de Almuñécar, ¿vale? El AMPA se quejaba de que tenían una unidad de primero de primaria a 28. 28 alumnos y alumnas. Inicio de curso son 2 unidades, no una unidad. Porque podríamos pensar que hay matriculación sobrevenida de por lo menos 3 alumnos y alumnas, pero ¿cuál es la sorpresa? La sorpresa es cuando nos encontramos que en marzo de antes de inicio, es decir, en marzo en el que se estaba planificando el curso anterior, ya se planificaba esa unidad a 29 alumnos y alumnas. Luego, primero, ¿dónde está la matriculación sobrevenida antes del proceso de escolarización y por tanto muchísimo antes del proceso de matriculación? Ese es el problema de fondo. Es que no nos fiamos de ustedes porque son unos tramposos. ¿Y cuál es el problema, además de todo esto? Pues que cuando ustedes quitan una unidad en un centro público, desincentivan la matriculación en ese centro público. No solo porque hay menos plazas y los padres y madres prefieren apostar por otra cuestión, sino también porque saben que cuando se quita una unidad en un curso, en un determinado centro, le suelen seguir ratios ilegales, porque como decimos y como sabemos, pero con la boca totalmente abierta y lo pregonamos los 4 vientos, ustedes son unos tramposos. Y así es como detraen recursos a la escuela pública. Primero, quitando unidades y masificando ilegalmente las que quedan, y segundo, con esta práctica lo que hacen es desincentivar la matriculación en la escuela pública. Y esos son los problemas reales que se encuentran los docentes a día de hoy en los centros públicos. Pocos recursos para poder afrontar la diversidad relacionados con el número de unidades, estos recursos, el número de unidades que hay en el centro, y una masificación ilegal. Estos son los problemas de la educación. Señora Ana Berrocal, usted debería de saberlo. No son las pamplinas que están hablando sus socios de gobierno de si las actividades complementarias extraescolares hablan de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres o de la diversidad sexual. No. Los problemas son que no se puede atender de forma individualizada cuando hay una masificación ilegal, cuando desde el principio de curso hay 28 alumnos y alumnas, 26 o 27, es la misma ilegalidad, o cuando tenemos muy pocas unidades en el centro y por tanto tenemos menos PTs, menos AL, etcétera, etcétera. Esos son los problemas de fondo y por eso no le creemos, no por un prejuicio, sino por un juicio. Sabemos que son unos tramposos y sabemos que después de suprimir una unidad lo que suele venir es ratios ilegales. Y después ya vienen las ratios legales, pero porque ya las familias dejan de apostar por ese centro. Por eso hay que pelear por la unidad de 3 años, ahora en fase de planificación del CEI Sierra Elvira. Y por eso nos tendrá enfrente hoy, mañana y pasado mañana respecto a este tema.